La ciudad de Florencia, Italia, posee un encanto único, donde cada ladrillo y cada piedra parecen susurrar secretos de un tiempo pasado. Es un lugar donde la historia se respira en el aire y cada rincón parece desvelar una nueva visión del Renacimiento. El río Arno serpentea por el corazón de la ciudad, reflejando la grandeza de las catedrales y palacios que bordean sus orillas. Es aquí donde la gente acude para admirar el emblemático Ponte Vecchio, perderse en la inmensidad de la Galería de los Uffizi y admirar la obra maestra del David de Miguel Ángel. En medio de esta belleza histórica se encuentra la gran finca de un poderoso y acaudalado hombre de negocios llamado Vittorio De Luca. Vittorio no es solo un hombre rico, es una figura que ha dado forma al panorama empresarial moderno de Florencia y más allá. Su propiedad, conocida como Villa De Luca, es casi un monumento de la ciudad en sí misma. Una extensa villa que data de finales del siglo XVIII, con cuidados jardines, fuentes de mármol e intrincados frescos adornando las paredes. Es una casa que habla de dinero antiguo, de generaciones de riqueza e influencia acumuladas, y de un legado ininterrumpido transmitido a través de la familia De Luca. Vittorio De Luca es un hombre de unos 60 años, de rasgos afilados y mirada firme que impone respeto. Se mueve con la seguridad de alguien acostumbrado a la autoridad, y su presencia se siente en todas las habitaciones en las que entra. Vittorio es conocido por su férrea disciplina, su sagaz perspicacia para los negocios y su inquebrantable compromiso con el honor y el legado de su familia. Para el mundo exterior, es la personificación de un patriarca de éxito, un hombre que construyó su imperio con sus propias manos y que no espera menos que la perfección de todos los que le rodean, especialmente de su familia. Vive según un estricto código, inculcado por su propio padre, y cree que el apellido es la herencia más preciada que se puede dejar. La vida de Vittorio se define por su apego a la tradición y el orden. Su rutina diaria está meticulosamente planificada, desde su ejercicio matutino en el jardín hasta las reuniones de negocios celebradas en su lujoso estudio, donde los retratos de sus antepasados le contemplan como si le estuvieran juzgando constantemente. Sus decisiones afectan no solo a las empresas de Luca, sino también a los círculos sociales y políticos de Florencia. Los que trabajan para él saben que no tolera la debilidad ni el fracaso, y sus expectativas para su único hijo no son diferentes. Leonardo De Luca, el hijo de Vittorio, tiene unos 20 años. Es un joven culto y reflexivo que ha sido preparado para heredar el vasto imperio de su padre. En apariencia, Leonardo tiene todo lo que se puede desear. Una vida de privilegios, la mejor educación que el dinero puede comprar y acceso a los círculos más influyentes del mundo. Es encantador e inteligente. Domina varios idiomas y es respetado por sus compañeros. Sin embargo, bajo su pulido exterior se esconde un joven que se siente profundamente en conflicto, atrapado entre la vida que se espera que lleve y la que desea para sí mismo. Leonardo creció rodeado de los lujos de Villa De Luca, pero a medida que maduraba, empezó a ver más allá de las paredes de su jaula dorada. A pesar de la estricta educación de su padre, desarrolló un sentido de la empatía y un deseo de conectar con el mundo fuera de su esfera privilegiada. Le atraen las historias de la gente corriente, los obreros que trabajan en las fábricas de su padre, los vendedores ambulantes que se alinean en las bulliciosas plazas y los artistas que vuelcan su alma en sus creaciones. Mientras su padre cree en las viejas costumbres,
en mantener alianzas mediante matrimonios estratégicos y preservar la riqueza familiar a toda costa. Leonardo sueña con una vida diferente, en la que el amor y la compasión importen más que el estatus o la riqueza. Estas diferencias crean una tensión subyacente entre padre e hijo. Los puntos de vista de Leonardo son una fuente de frustración para Vittorio, que los ve como signos de debilidad e ingenuidad. Para Vittorio, la vida consiste en tomar las decisiones difíciles y dar prioridad al honor de la familia por encima de todo. Cree que el éxito y el poder son las únicas medidas verdaderas de un hombre y está decidido a convertir a su hijo en un digno heredero, cueste lo que cueste. Sin embargo, el creciente descontento de Leonardo con esta visión del mundo se hace más evidente cada día que pasa, dando lugar a acaloradas discusiones y silenciosos resentimientos entre ellos. La presión aumenta cuando Vittorio empieza a insistir en que Leonardo debe casarse con alguien de una familia prestigiosa. Vittorio ya ha empezado a organizar presentaciones a las hijas de la élite florentina, herederas y miembros de la alta sociedad cuyas familias controlan fortunas que podrían fortalecer el imperio de Luca. Cada presentación se planifica cuidadosamente, con lujosas cenas en la villa y reuniones para discutir posibles alianzas. Vittorio ve estos encuentros no como relaciones personales, sino como movimientos estratégicos en el complejo juego de poder e influencia que ha definido su vida. Leonardo, sin embargo, se opone rotundamente a la idea de un matrimonio concertado. Escucha educadamente las propuestas de su padre, pero se niega a comprometerse con ninguna de ellas. Sabe lo que quiere su padre, pero su corazón anhela algo real, algo basado en la confianza y en un afecto genuino más que en la riqueza o la conveniencia. Intenta hacer comprender a su padre, hablándole apasionadamente de la importancia de casarse por amor y de elegir una pareja basada en valores compartidos y en la conexión. Pero Vittorio descarta estas nociones como fantasías románticas, inadecuadas para alguien de su posición. Para Vittorio, el amor es una indulgencia, un lujo que solo pueden permitirse quienes han cumplido con sus deberes. A medida que aumenta la resistencia de Leonardo, encuentra consuelo escapando de los confines de la villa para explorar la ciudad por su cuenta. Pasa las tardes deambulando por las callejuelas de Florencia, buscando lugares que a su padre nunca se le ocurriría visitar. Es durante uno de estos paseos solitarios cuando la vida de Leonardo da un giro inesperado. Un día, mientras deambula por una zona más tranquila de la ciudad, tropieza con una joven sentada sola junto a los escalones de una pequeña iglesia. Se llama Sofía Rossi. Tiene poco más de 20 años, el pelo oscuro y rizado y una complexión delicada que habla de penurias. Es una mendiga, sus ropas están desgastadas y deshilachadas, pero su porte transmite una tranquila dignidad. Al acercarse, Leonardo se da cuenta de que está leyendo un viejo libro y de que sus ojos se mueven por las páginas con una intensidad que le intriga. Curioso, se detiene y entabla conversación con ella para preguntarle por el libro. Sofía levanta la vista, con ojos penetrantes y desconfiados, pero responde a sus preguntas con sorprendente elocuencia. Durante los días siguientes, Leonardo vuelve al mismo lugar, ansioso por saber más de esta intrigante joven. Sus conversaciones son cada vez más largas y profundas, y abarcan temas que van desde la literatura a la filosofía, pasando por el estado del mundo. A Leonardo le sorprenden la inteligencia y la resistencia de Sofía. Habla de su vida
con una franqueza que le pilla desprevenido, de la pérdida de su familia, de la lucha por sobrevivir en la calle y de encontrar consuelo en las palabras de poetas y filósofos. A pesar de sus circunstancias, se aferra a sus sueños con una determinación que resuena profundamente en Leonardo. La perspectiva de Sofía desafía la visión del mundo de Leonardo. Ella no ve la vida como una serie de transacciones o luchas de poder, sino como un viaje marcado por momentos de belleza y conexión. Su compasión por los demás, incluso por aquellos que le han hecho daño, inspira a Leonardo a cuestionar las rígidas creencias que le inculcó su padre. Por primera vez, empieza a ver a las personas no a través de la lente del estatus o la riqueza, sino como individuos con historias, luchas y aspiraciones propias. Sin embargo, Vittorio no pasa por alto la creciente amistad de Leonardo con un mendigo. Cuando se entera de las interacciones de su hijo con Sofía, su reacción es de incredulidad y enfado. Vittorio no puede comprender por qué su hijo pierde el tiempo relacionándose con alguien tan inferior a su posición social. Considera a Sofía una amenaza para el honor y la reputación de su familia, una mancha que debe ser eliminada antes de que cause daños irreparables. Convencido de que las acciones de Leonardo son un signo de rebelión, Vittorio decide tomar cartas en el asunto. Decidido a recuperar el control, Vittorio se enfrenta a Leonardo, exigiéndole una explicación por su comportamiento. Cuando Leonardo intenta defender sus decisiones, hablando apasionadamente de ver a las personas por lo que realmente son, la paciencia de Vittorio se agota. Incapaz de convencer a su hijo mediante la razón o la persuasión, Vittorio toma una decisión drástica. Con una voz que no deja lugar a la negociación, lanza un ultimátum. Si Leonardo insiste en desafiarle, se verá obligado a casarse con Sofía. Es un castigo diseñado no solo para humillar a su hijo, sino para darle una lección sobre las consecuencias de desafiar la tradición y la autoridad. El ultimátum deja a Leonardo atónito. Nunca esperó que su padre llegara tan lejos para imponer su control, y la exigencia se siente como una traición a todo lo que aprecia. Pero mientras contempla sus opciones, Leonardo se da cuenta de que no puede dejar que el miedo dicte sus decisiones. Sabe que aceptar el matrimonio significaría desafiar no solo las expectativas de su padre, sino también las de la propia sociedad. Es un riesgo y las consecuencias son desconocidas, pero Leonardo se siente atraído por la idea de enfrentarse a este reto. Tras varios días de reflexión, Leonardo decide plantear a Sofía el ultimátum de su padre. La busca en la escalinata de la iglesia, ansioso y decidido a la vez. Mientras le explica la situación, observa atentamente su rostro en busca de alguna señal de lo que está pensando. Para su sorpresa, Sofía escucha en silencio, con una expresión ilegible. Cuando termina, ella le mira durante un largo rato antes de responder. Su respuesta es sencilla pero profunda. Acepta el matrimonio, no porque lo desee, sino porque ve en él una oportunidad para que ambos redefinan su futuro. Entiende que esta unión no se trata de amor, al menos no todavía, sino de dos personas que deciden enfrentarse juntas a lo desconocido. Y así, con el peso de sus decisiones pesando sobre ellos, Leonardo y Sofía se preparan para enfrentarse a los retos que les esperan, no como enemigos ni como peones. No como enemigos o peones en un juego de poder, sino como compañeros decididos a crear algo significativo a partir del caos de sus circunstancias. Leonardo vuelve día tras día al mismo rincón tranquilo de la ciudad,
donde Sofía está sentada junto a los escalones de la pequeña y desgastada iglesia. Su presencia se ha convertido en parte de su vida cotidiana. Y aunque sus conversaciones suelen comenzar con comentarios casuales sobre el tiempo u observaciones al pasar, inevitablemente derivan hacia temas más profundos: libros, arte y la naturaleza de la resistencia humana. Se crea un vínculo tácito entre ellos, una conexión que trasciende sus mundos tan diferentes. A Leonardo le fascina la forma en que Sofía habla de los poetas y filósofos que lee, estableciendo paralelismos entre sus palabras y sus propias experiencias. A Sofía, por su parte, le intriga la disposición de Leonardo a escuchar, una rareza en un mundo en el que la gente suele pasar de ella como si fuera invisible. Se da cuenta de cómo reacciona a sus historias, no con lástima, sino con verdadero interés y empatía. A pesar de su educación privilegiada, parece comprender los matices de su vida, los pequeños momentos de alegría en medio de las dificultades y la esperanza que la mantiene en pie. Con el tiempo, Sofía empieza a confiar en él y a compartir fragmentos de su pasado, los recuerdos de su infancia, la lucha de sus padres y la angustia de haberlo perdido todo. Una tarde, sentados juntos en las escaleras de la iglesia, Leonardo le pregunta con qué sueña. Sofía vacila, sorprendida por la pregunta. Es un lujo que rara vez se permite, soñar con algo que vaya más allá de la mera supervivencia. Pero mientras mira al cielo, habla en voz baja de su amor por la pintura, algo que no ha podido hacer durante años. Describe la sensación de perderse en los colores y las pinceladas, de expresar emociones que las palabras no pueden captar. Es una pasión que ha mantenido enterrada como un secreto demasiado frágil para exponerlo a la crudeza de su realidad. Leonardo escucha, cautivado. No conocía esta faceta de ella, una artista en ciernes cuyo talento se ha visto sofocado por las circunstancias. Conmovido por sus palabras, se promete a sí mismo ayudarla a redescubrir esa parte perdida de su vida. La idea de darle la oportunidad de volver a pintar le llena de sentido común, algo que no ha sentido en mucho tiempo. Sus conversaciones no pasan desapercibidas. Se corre la voz rápidamente entre el personal de la villa y quienes vigilan los asuntos de la familia de Luca. Vittorio se entera de la creciente amistad de su hijo con un mendigo, y la noticia es recibida con una mezcla de ira e incredulidad. Para un hombre como Vittorio, que se ha pasado la vida cuidando meticulosamente la imagen de su familia, la idea de que su hijo se relacione con alguien como Sofía no solo es inaceptable, sino que supone una amenaza directa a todo lo que él representa. Decidido a poner fin a lo que considera una peligrosa distracción, Vittorio cita a Leonardo en su estudio. Es una habitación llena del peso de la historia, donde los retratos de los antepasados de Luca se alinean en las paredes. Sus rostros severos parecen juzgar a los vivos desde sus marcos. Vittorio está de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines de la finca, de espaldas a su hijo mientras habla. Su voz es fría y controlada, pero hay una furia apenas contenida bajo la superficie. Exige saber por qué Leonardo pierde el tiempo con un mendigo, cuestionando su juicio y su compromiso con el legado familiar. Cuando Leonardo intenta explicarse, hablando de la inteligencia y la resistencia de Sofía, Vittorio le interrumpe, desestimando sus palabras como las divagaciones de un idealista ingenuo. Para Vittorio, Sofía representa todo lo que amenaza la reputación de su familia: pobreza, debilidad y un elemento imprevisible que podría echar por tierra años de duro trabajo.
Incapaz de hacer entrar en razón a su hijo solo con palabras, Vittorio toma una decisión que cree que enseñará a Leonardo una dura pero necesaria lección. Le da un ultimátum. Si Leonardo está tan decidido a desafiarle, deberá casarse con Sofía. Vittorio espera que la perspectiva de un matrimonio de este tipo conmocione a su hijo y le haga comprender la insensatez de sus actos. En su mente es el castigo definitivo, una forma de obligar a Leonardo a enfrentarse a la realidad de sus decisiones. Pero en lugar de echarse atrás, Leonardo sorprende a su padre aceptando el matrimonio. Es una decisión que no nace de la rebelión, sino de un sentido de integridad y del deseo de tomar las riendas de su propia vida. Vittorio se queda estupefacto, incapaz de comprender por qué su hijo está dispuesto a llevar a cabo un acto tan insensato y temerario. Tras decidirse, Leonardo vuelve a buscar a Sofía, esta vez con el corazón encogido y un futuro incierto sobre los hombros. Cuando la encuentra, le explica el ultimátum de su padre, esforzándose por expresar con palabras la complejidad de la situación. Le dice que comprende si quiere negarse, si no quiere formar parte de esta farsa orquestada por su padre. Pero Sofía escucha en silencio, con expresión pensativa y seria. Tras un largo silencio, acepta. No es una decisión que tome a la ligera, y sabe que su unión será juzgada y despreciada por muchos. Pero Sofía también ve una oportunidad en este giro inesperado del destino. La posibilidad de salir del círculo de la pobreza y recuperar su identidad como artista. No es un camino convencional y está plagado de incertidumbres, pero es mejor que quedarse atrapada en una vida definida por la pérdida y la lucha. En los días siguientes comienzan los preparativos de una boda poco convencional. La noticia se extiende rápidamente por los círculos sociales de Florencia, desatando rumores y murmullos entre la élite de la ciudad. A muchos les horroriza la idea de que un De Luca se case con una mendiga. Lo consideran una afrenta a la tradición y un escándalo a punto de producirse. Otros simplemente sienten curiosidad, ansiosos por ver cómo se desarrolla esta historia inverosímil. A pesar de las habladurías y los juicios, Leonardo y Sofía afrontan juntos los retos. Su matrimonio no es de amor, sino de comprensión mutua y determinación compartida de trazar su propio camino. Empiezan a vivir juntos en una modesta casa en las afueras de la finca de Luca, lejos de la grandeza de la villa. Es un hogar sencillo, pero se siente como un nuevo comienzo, un lugar donde pueden empezar a reconstruir sus vidas en sus propios términos. Leonardo anima a Sofía a pintar y le proporciona los materiales que necesita para redescubrir su pasión. Al principio, su trabajo es vacilante, como si tuviera miedo de permitirse esperar algo más. Pero a medida que gana confianza, su arte empieza a florecer. Vierte sus emociones en sus cuadros, capturando escenas de la vida cotidiana en Florencia, momentos de tranquila belleza en medio del caos de la ciudad. Su trabajo se convierte en una válvula de escape para todos los sentimientos que ha mantenido reprimidos durante tanto tiempo: dolor, rabia, esperanza y el anhelo de una vida mejor. Un día, mientras curiosea en una pequeña tienda de artículos de arte, Sofía llama la atención de un joven galerista llamado Matteo Conti. Matteo es una figura emergente en el mundo del arte, conocido por descubrir nuevos talentos y traspasar los límites del arte tradicional. Ve algo único en la obra de Sofía, una honestidad descarnada y una perspectiva que reta al espectador a ver el mundo a través de sus ojos. Se acerca a ella, le pregunta por su arte
y le ofrece exponer sus obras en una pequeña galería que dirige en el corazón de Florencia. Al principio, Sofía duda. No está segura de que sus cuadros sean dignos de exponerse junto a los de artistas consagrados. Pero los ánimos de Mateo y su genuino interés por su obra le dan la confianza que necesita para dar el salto. Con el apoyo inquebrantable de Leonardo, acepta exponer sus cuadros, lo que marca un importante punto de inflexión en su trayectoria. La noche de la inauguración de la exposición es una experiencia angustiosa para Sofía. Se encuentra en la galería, rodeada de sus propias creaciones, y se siente expuesta como nunca antes. Las personas que cruzan las puertas no son los ricos mecenas que ella esperaba, sino una mezcla de artistas, escritores y curiosos, atraídos por la reputación de Mateo como escaparate de talentos poco convencionales. Estudian sus cuadros con silenciosa intensidad y, por primera vez, Sofía ve su propia historia reflejada en los ojos de extraños. A medida que avanza la noche, empieza a relajarse y a darse cuenta de que no está sola en su viaje. Mateo le presenta a otros artistas que comparten con ella sus propias historias de lucha y perseverancia, creando el sentimiento de comunidad que Sofía tanto anhelaba. Leonardo observa desde la distancia, orgulloso de los logros de Sofía y agradecido por la oportunidad de formar parte de su viaje. Mientras tanto, Gianni Bertoli, un viejo amigo de Vittorio, empieza a darse cuenta de los cambios que se están produciendo en la familia de Luca. Gianni conoce a Vittorio desde hace décadas y comprende mejor que nadie su rígido apego a la tradición. Pero al ver a Leonardo y Sofía seguir un camino poco convencional, Gianni empieza a cuestionarse las mismas creencias que Vittorio y él han mantenido durante tanto tiempo. Gianni ve el auténtico vínculo que se está formando entre Leonardo y Sofía, una relación que no se basa en las expectativas sociales, sino en una resistencia compartida y en la voluntad de aceptar lo desconocido. Le impresiona la transformación de Sofía de mendiga a artista emergente y el compromiso inquebrantable de Leonardo de apoyarla a pesar de los obstáculos a los que se enfrentan. Gianni empieza a preguntarse si la vida es algo más que conservar la tradición y mantener las apariencias. Con el tiempo, las dudas de Gianni aumentan, lo que le lleva a mantener conversaciones tranquilas pero significativas con Vittorio. Al principio, Vittorio desestima las observaciones de su amigo, aferrándose a su creencia de que las acciones de su hijo son una rebelión temporal. Pero a medida que pasan los meses, le resulta más difícil ignorar las pruebas que tiene ante sí. El éxito de Sofía como artista, el nuevo propósito de Leonardo y los suaves desafíos de Gianni a su visión del mundo obligan a Vittorio a enfrentarse a la posibilidad de haberse equivocado. Mientras lidia con estas emociones contradictorias, Vittorio decide asistir a una de las exposiciones de Sofía con la esperanza de entender lo que ha cautivado a tantos otros. Es una decisión difícil que va en contra de todo aquello en lo que ha creído durante tanto tiempo. Pero mientras camina por la galería, rodeado de los cuadros de Sofía, algo cambia en su interior. Cambia dentro de él. Se detiene ante una obra en particular, un cuadro que representa a una joven de pie en los escalones de una pequeña iglesia, con la cara vuelta hacia el cielo. Hay una fuerza silenciosa en su expresión, una resistencia que habla de esperanza en medio de las dificultades. Vittorio siente una punzada de reconocimiento, no solo del rostro de Sofía, sino de algo más profundo, el recuerdo de una época diferente y de una versión diferente de sí mismo. Por primera vez, empieza a ver a Sofía
no como una amenaza para el legado de su familia, sino como una persona con su propia historia, sus propias luchas y su propio lugar en el mundo. Es un momento de revelación para Vittorio, que le obliga a enfrentarse a las decisiones que ha tomado y a los valores a los que se ha aferrado durante tanto tiempo. Ante el cuadro, siente el peso de sus actos y se da cuenta de que quizá no sea demasiado tarde para cambiar. La revelación para Vittorio en la exposición de arte de Sofía perdura mucho después de que abandone la galería. Regresa a Villa de Luca con la mente intranquila, atormentado por un pasado que creía haber enterrado hace tiempo. Esa noche no puede dormir. Sentado en su estudio, el entorno familiar no le ofrece ningún consuelo. La silenciosa casa, normalmente un santuario de orden y control, se siente ahora sofocante. Mientras rebusca en sus viejos recuerdos, un rostro de hace décadas resurge en su mente. El de una mujer a la que una vez amó, un amor que había abandonado en nombre del deber familiar y la ambición. Se llamaba Isabella Rossi. Era hija de un humilde erudito, un hombre idealista que creía en el conocimiento como la mayor riqueza. Vittorio e Isabella se habían conocido cuando ambos eran jóvenes, y su conexión había sido instantánea, un encuentro de dos almas en un mundo que parecía no reparar en ellas. Pasaban horas hablando de libros, arte y el mundo más allá de los muros de sus limitadas realidades. Isabella era apasionada, ferozmente inteligente y no temía decir lo que pensaba. Vittorio, joven y aún no endurecido por las exigencias de su familia, había quedado cautivado por ella. Pero su amor no llegó a buen puerto. El padre de Vittorio tenía otros planes e Isabella, con su origen modesto y sus creencias poco convencionales, no encajaba en el futuro que había trazado para su hijo. Vittorio estaba indeciso, pero al final prefirió el deber al amor. Se casó con la mujer que su padre había elegido, un matrimonio ventajoso para los negocios y las alianzas, pero carente de pasión. Fue una elección que marcó el rumbo de su vida, conduciéndole por un camino de poder, riqueza y, en última instancia, soledad. Vittorio no había visto a Isabella desde aquella dolorosa despedida, pero había oído hablar de sus penurias tras la muerte de su padre. Sabía que ella había tenido dificultades para criar sola a un hijo, y él había optado por alejar esos recuerdos, concentrándose en construir su imperio y cumplir con el legado de su padre. Pero ahora, al mirar la fotografía que había guardado hace décadas, una imagen de Isabella con un niño pequeño en brazos, se enfrenta a la realidad que había negado durante tanto tiempo. Sofía Rossi es hija de Isabella. Vittorio se queda sin aliento al asimilar la verdad. El parecido es ahora inconfundible. La forma del rostro de Sofía, el fuego de sus ojos, incluso la forma en que se comporta con tranquila dignidad en medio de sus dificultades. Siente un torrente de emociones, culpa, pena, arrepentimiento. Se pregunta si Isabella habló alguna vez de él a Sofía, si guardaba sus recuerdos con tanta fuerza como él los había enterrado. Se pregunta qué le diría Isabella ahora, sabiendo en lo que se ha convertido. El peso de esta revelación es casi demasiado para soportarlo. Vittorio siente como si los cimientos de su vida se hubieran tambaleado, como si los muros de su existencia, cuidadosamente construidos, se derrumbaran a su alrededor. Sabe que no puede guardarse esta verdad para sí mismo. La idea de revelársela a Leonardo y Sofía le aterroriza, pero comprende que cuanto más tiempo la mantenga oculta, mayor será la traición. Cuando por fin se atreve a hablar, lo hace con el corazón encogido y las manos temblorosas. Llama a Leonardo y a Sofía a su estudio.
la habitación donde tantos momentos cruciales de la historia de la familia de Luca han tenido lugar. Es una habitación llena de ecos del pasado, y ahora es el escenario de una confrontación que lo cambiará todo. Mientras se sientan ante él, Vittorio lucha por encontrar las palabras adecuadas. Sabe que no hay forma fácil de decir lo que hay que decir, ni de suavizar el golpe de la verdad. Leonardo percibe la inquietud de su padre, su habitual actitud severa sustituida por una extraña vulnerabilidad. Hay un largo silencio antes de que Vittorio empiece a hablar con voz baja y tensa. Les habla de Isabella, de su amor y de la decisión que tomó de alejarse. Habla de la culpa que sentía por haberla abandonado, del dolor de verla luchar mientras él construía su imperio y de la cobardía de no volver a buscarla. A medida que habla, su voz se entrecorta. El peso de sus palabras le ahoga. Sofía escucha atónita, con las manos apretadas sobre el regazo. La revelación es como un golpe en el pecho que le deja sin aliento. Isabella nunca había hablado de Vittorio, no directamente. Había mencionado a un hombre de su pasado, un amor que había perdido, pero no había dado muchos detalles, tal vez para proteger a Sofía de la amargura de aquella traición. Oír la verdad ahora, de boca del propio hombre, se siente como una traición de nuevo. Cuando Vittorio llega por fin al meollo de su confesión, que Sofía es su hija, la hija de Isabella, no se produce ningún estallido dramático, ninguna reacción inmediata. El silencio en la habitación es ensordecedor. Sofía le mira fijamente, con el rostro pálido e inexpresivo, como si su mente no pudiera procesar la enormidad de lo que acaba de oír. Leonardo siente un torrente de emociones contradictorias: conmoción, confusión, ira y un profundo sentimiento de traición. Toda su vida ha estado marcada por las decisiones de su padre, y ahora enterarse de que esas decisiones incluían el abandono de una mujer a la que amaba y de una hija a la que nunca reconoció, es casi demasiado para soportarlo. La voz de Leonardo es la primera en romper el silencio, temblando de rabia apenas contenida. Exige saber por qué su padre nunca se lo contó, por qué les dejó vivir en la ignorancia de esta historia compartida. Vittorio intenta explicarse, dar sentido a sus decisiones, pero sus palabras suenan huecas incluso a sus propios oídos. Habla del deber, del peso de las expectativas familiares, pero estas justificaciones caen por su propio peso ante el dolor que han causado sus decisiones. Sofía, aún conmocionada por la revelación, encuentra por fin su voz. Sus palabras son afiladas, impregnadas de años de ira y dolor reprimidos. Se enfrenta a Vittorio y le acusa de haber abandonado a su madre y de haberlas dejado a su suerte en un mundo que no tuvo piedad de ellas. Habla de la lucha de Isabella, de los sacrificios que hizo para criar a Sofía y del dolor de ver cómo se deterioraba la salud de su madre, mientras el hombre que podría haberlas ayudado vivía una vida de lujo. Vittorio escucha en silencio. Cada palabra le hiere más profundamente que cualquier herida. No hay resolución inmediata, no hay reconciliación en ese momento. Las heridas están demasiado frescas, las emociones demasiado crudas. Pero a medida que la conversación continúa, algo cambia. Leonardo y Sofía empiezan a comprender que las acciones de Vittorio, aunque imperdonables, no nacieron de la malicia, sino del miedo y la debilidad. Ven a un hombre profundamente defectuoso, prisionero de sus propias creencias rígidas, y se dan cuenta de que aferrarse a su ira solo perpetuará el ciclo de dolor. Lleva tiempo, días, semanas, quizá incluso meses,
que los tres empiecen a sanar. La decisión de perdonar no se toma en un solo momento, sino más bien a través de una serie de pequeños pasos, conversaciones tranquilas y momentos compartidos de vulnerabilidad. Vittorio deja claro que no espera el perdón, pero está dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar el daño y ayudar a Sofía y Leonardo a construir un futuro libre de las sombras del pasado. Para Leonardo, el perdón no consiste en excusar las acciones de su padre, sino en encontrar la manera de seguir adelante sin que el resentimiento lo consuma. Empieza a ver a su padre no como la inflexible figura de autoridad que siempre había conocido, sino como un hombre que lucha contra sus propios demonios. Esta toma de conciencia le permite soltar parte de la rabia que ha arrastrado durante tanto tiempo, para dejar espacio a la comprensión y la compasión. Para Sofía, el camino hacia el perdón es más difícil. La revelación de su verdadera paternidad la obliga a enfrentarse no solo al dolor de su pasado, sino también a los complejos sentimientos que siente por un hombre que es, a la vez, un extraño y su padre. Pero a medida que pasa el tiempo, se da cuenta de que aferrarse a la ira no le devolverá a su madre ni cambiará el pasado. Es un proceso lento y doloroso, pero empieza a abrirse a la posibilidad del perdón, no por el bien de Vittorio, sino por el suyo propio. A medida que los tres se esfuerzan por reconstruir sus relaciones, se embarcan en un viaje de redención y transformación. Vittorio, antes tan centrado en preservar el legado de su familia a través de la riqueza y el poder, empieza a ver el valor de la humildad y la compasión. Se dedica a apoyar los proyectos artísticos de Sofía y a utilizar sus recursos para ayudar a los marginados de la sociedad. No es una transición fácil, y se enfrenta a la resistencia de quienes aún le ven como el despiadado hombre de negocios que fue. Pero está decidido a dejar un legado de bondad y generosidad para expiar los errores de su pasado. Leonardo y Sofía, ahora libres de los secretos y mentiras que una vez definieron sus vidas, se encuentran trazando un nuevo rumbo juntos. Su relación, antes un matrimonio de conveniencia y necesidad, se convierte en una asociación basada en el respeto mutuo y los valores compartidos. Deciden transformar la finca de Luca en un centro de arte y cultura, un lugar donde artistas de todas las procedencias puedan reunirse para crear y colaborar. Es una forma de honrar a la madre de Sofía, Isabela, y de construir un futuro que no se defina por la riqueza o el estatus, sino por la creatividad y la comunidad. Gracias a sus esfuerzos, la familia de Luca empieza a forjar un nuevo legado, que no se basa en la tradición ni en el poder, sino en la búsqueda del arte, la justicia y la comprensión. Vittorio, Leonardo y Sofía encuentran cada uno su propio camino hacia la redención y al hacerlo, transforman no solo sus vidas, sino las de quienes les rodean. Es un viaje largo y difícil, pero al final encuentran una sensación de paz y un propósito que antes parecían imposibles. A medida que los días se convierten en semanas y luego en meses, la finca de los de Luca empieza a dejar atrás su imagen anterior de opulencia y aislamiento para convertirse en un lugar de crecimiento y transformación. Leonardo y Sofía se comprometen con su visión de convertir la gran propiedad en un centro de arte y cultura, impulsados por su creencia compartida en el poder de la creatividad para curar y elevar. Poco a poco, su visión va tomando forma. Los salones de Villa de Luca, antaño formales y privados, se llenan ahora de conversaciones, ideas y sueños de personas de toda condición. Abren sus puertas a artistas, escritores, músicos y pensadores,
dándoles espacio para crear y colaborar sin las restricciones de clase o estatus. La riqueza de la familia. De Luca, antaño símbolo de poder, se convierte en un recurso para apoyar a los talentos emergentes, proporcionando becas, residencias y oportunidades a artistas que de otro modo pasarían desapercibidos. La finca pasa de ser un símbolo de antigua riqueza a un faro de nueva esperanza e inclusión. Sofía, que antes era una figura anónima en las calles de Florencia, se encuentra ahora en el centro de esta vibrante comunidad. Sigue pintando, utilizando su arte para explorar y expresar las múltiples capas de su historia. Sus exposiciones obtienen un reconocimiento cada vez mayor, y ella empieza a encontrar su voz no solo como artista, sino también como mentora y guía para otros. Comparte su viaje con jóvenes artistas, animándoles a aceptar sus luchas y a convertir su dolor en algo bello y significativo. A través de su obra, mantiene vivo el recuerdo de su madre, creando piezas que honran el espíritu y la resistencia de Isabela. Leonardo, por su parte, prospera en su nuevo papel. Liberado de la presión de cumplir las expectativas de su padre, se dedica plenamente al centro, gestionando sus operaciones y ampliando su alcance. Trabaja en estrecha colaboración con Sofía y, con el tiempo, su relación va más allá de la mera amistad o asociación. Descubren un amor silencioso pero profundo, basado en el respeto mutuo y en un objetivo común. No es la dramática historia de amor que cabría esperar, sino un vínculo suave y duradero que se hace más fuerte cada día que pasa. La transformación de la finca no pasa desapercibida. Se corre la voz por toda Florencia del nuevo Centro de Arte y Cultura de Luca, y visitantes de toda Italia empiezan a acudir en masa a la finca para presenciar este nuevo capítulo de la historia de la familia de Luca. Lo que antes se consideraba una casa de poder se convierte ahora en un lugar de creatividad y colaboración. Y el cambio de percepción modifica gradualmente la reputación de la familia a los ojos del público. Para Vittorio, este periodo de transformación es a la vez humillante y redentor. Sigue luchando contra sus actos pasados y las consecuencias de las decisiones que tomó, pero encuentra consuelo viendo a su hijo y a Sofía crear algo significativo a partir de las cenizas de su historia común. Se dedica a obras de caridad y utiliza sus recursos para financiar iniciativas de apoyo a la educación, la sanidad y las artes. Es un proceso lento y a menudo doloroso, pero le permite reconstruir su sentido de la vida y, en cierto modo, honrar la memoria de Isabela. Vittorio también empieza a documentar la historia de su vida, escribiendo las lecciones que ha aprendido y los errores que ha cometido. Es una forma de expiación, una manera de dejar atrás algo honesto y transparente en lugar de la fachada de poder a la que una vez se aferró con tanta fuerza. Trabaja con un escritor en quien confía, compartiendo historias de su pasado y reflexionando sobre las decisiones que le llevaron a donde está ahora. Es un viaje emocionalmente agotador, pero le ayuda a encontrar cierta medida de paz con el hombre que una vez fue y el hombre en el que se esfuerza por convertirse. Con el paso de los años, el centro se convierte en algo más de lo que Leonardo y Sofía habían imaginado inicialmente. La finca se convierte en un centro para artistas de todo el mundo, un lugar donde se intercambian ideas y florece la creatividad. Se organizan festivales anuales y actos culturales que atraen a visitantes y mecenas de toda Europa y consolidan la finca de Luca como un importante hito cultural. Se convierte en un lugar donde no solo se crea arte, sino que se celebra, donde se rompen las barreras sociales y donde personas de todos los orígenes
encuentran un sentimiento de pertenencia. Leonardo y Sofía también encuentran nuevas funciones dentro de la comunidad. Sofía se convierte en defensora de la justicia social y la educación, utilizando su influencia para llamar la atención sobre los problemas de la pobreza y la desigualdad. Se asocia con organizaciones locales para ofrecer educación artística y talleres a niños de comunidades desfavorecidas, dándoles la misma oportunidad que a ella se le negó una vez. Leonardo también se convierte en un firme defensor del cambio y trabaja para reformar las rígidas estructuras sociales que una vez definieron la existencia de su familia. Gracias a sus esfuerzos, redefinen el legado del apellido De Luca. Ya no es un nombre asociado al poder y los privilegios, sino a la compasión, la creatividad y la comunidad. La riqueza de la familia ya no es un símbolo de estatus, sino un medio para elevar y empoderar a los demás. Con el paso de los años, la familia De Luca se encuentra en un lugar que nunca habría imaginado. La gran finca, antaño tan fría e imponente, vive ahora entre risas, música y el zumbido de la creatividad. El pasado, con todo su dolor y remordimiento, no está olvidado, pero ya no los mantiene cautivos. Han decidido reconocerlo, aprender de él y seguir adelante de una forma que honra a las personas que han perdido y las lecciones que han aprendido. Vittorio, ahora en su ocaso, pasa los días en los jardines de la finca, observando a los jóvenes artistas y visitantes con un tranquilo sentimiento de orgullo y satisfacción. Se ha reconciliado con su hijo y con Sofía. Y aunque sus relaciones nunca estarán exentas de cicatrices, han construido algo fuerte y duradero. Vittorio sabe que no puede cambiar el pasado, pero encuentra la paz al saber que ha hecho todo lo posible por enmendarlo y dejar un legado que refleja no solo sus errores, sino también su crecimiento. Una tarde de verano, mientras la finca celebra su festival cultural anual, Vittorio se encuentra sentado en un banco, observando cómo Sofía pinta un mural con un grupo de jóvenes artistas. Ve a Leonardo cerca, riendo y hablando con algunos de los visitantes. Por un momento, cierra los ojos y se queda absorto en los sonidos del festival. El parloteo de la gente, la música que suena a lo lejos, el susurro de las hojas en la cálida brisa. Es un sonido que le llena de satisfacción y gratitud. En los años siguientes, la finca sigue floreciendo y el Centro de Arte y Cultura de Luca se convierte en un faro de creatividad y cambio. La influencia de Leonardo y Sofía se extiende más allá de Florencia, inspirando iniciativas similares en otras ciudades y comunidades. Su trabajo no consiste solo en el arte, sino en crear espacios donde la gente pueda reunirse, compartir sus historias y encontrar esperanza y conexión. En los últimos años de su vida, Vittorio completa sus memorias, un relato sincero y honesto de su viaje desde un hombre impulsado por el poder hasta un hombre que busca la redención. Las titula La medida de un legado, y se convierten en testimonio de su transformación y de las lecciones que ha aprendido. Se publica póstumamente, y su impacto es profundo, no solo en Florencia, sino en toda Italia. La historia de Vittorio sirve para recordar que nunca es demasiado tarde para cambiar, buscar el perdón y construir un nuevo camino. El día del funeral de Vittorio es tranquilo y reflexivo. Personas de todas las clases sociales se reúnen para presentar sus respetos, no solo al poderoso hombre de negocios que fue, sino al hombre en que se convirtió en los últimos años de su vida. Leonardo y Sofía están uno al lado del otro, sintiendo una mezcla de dolor y paz.
Saben que su viaje no ha terminado, pero también comprenden que han recorrido un largo camino desde el punto de partida. A medida que cambian las estaciones, la finca de Luca sigue siendo un lugar de transformación y nuevos comienzos. Leonardo y Sofía prosiguen su labor, disfrutando de las vidas que han construido y de la comunidad que han alimentado. Han creado un nuevo legado, definido no por la riqueza o el poder, sino por la creatividad, la compasión y el coraje para cambiar. Años más tarde, cuando miran hacia atrás en su viaje, reflexionan sobre las decisiones que les llevaron a este punto. Recuerdan el dolor, los retos y los momentos de duda, pero también valoran el crecimiento, el perdón y el amor que les han llevado hasta allí. Saben que su historia no trata solo del pasado, sino del futuro que están construyendo. Un futuro en el que el arte, la justicia y la bondad sean la verdadera medida de una vida bien vivida. Y así, la historia de la familia de Luca llega a su fin, no con tragedia ni amargura, sino con esperanza y renovación. La gran finca, símbolo del antiguo poder, es ahora un testimonio vivo del poder de la transformación y de la fuerza perdurable del espíritu humano. El viaje ha cambiado a todos los personajes, que al final encuentran la paz y el propósito que parecían tan lejanos al principio de su historia. El legado de la familia de Luca ya no está escrito en estatuas de mármol o suntuosos retratos, sino en las vidas que han tocado, el arte que han inspirado y la esperanza que han encendido en un mundo que siempre necesita un nuevo comienzo.